Rumbo de la mañana y vamos a continuar con los comentarios. Es el turno de Kimberly Taveras. Gracias, Elvin. Señores, como siempre es un placer para mí poder estar en este espacio para poder comentar sobre los temas nacionales y los que nos llaman la atención a nosotros, a mí y a mucha gente que me escucha. Miren, en días pasados vi que el presidente Luis Abinader hizo una exaltación, ¿verdad? Una forma de reconocer a Abigail Mejía, que es la primera feminista dominicana y la responsable de muchos, ¿verdad?, de muchos proyectos en favor de la mujer, que más adelante yo voy a detallar. Y él ordenó que sus restos fueran llevados al Panteón Nacional como un gesto para distinguirla. Y bueno, pues esta es una muy buena noticia porque ciertamente Abigail hizo grandes aportes a la democracia de este país, sobre todo para que se reconozcan los derechos de las mujeres. Y estudiando este tema, que es el que voy a comentar a continuación, me pareció muy curioso cuando estaba haciendo mis apuntes sobre el tema. Ustedes saben que Nueva Zelanda fue el primer país, Nueva Zelanda, en aprobar el voto femenino en 1893 y en 1906 Finlandia, y en 1907 Finlandia escogió su primera diputada. Pues ustedes saben que actualmente esos países tienen 2 primeras ministras, ambos, y ellas se reunieron en días pasados, Jacinta Ardern, la neozelandesa, y Sanna Marin, la finlandesa. Y bueno, pues la prensa les preguntó, ellas estaban tratando unos asuntos empresariales, andaban con una comisión de empresarios que fueron a Finlandia a tratar algunos temas. Y bueno, por la cantidad de productos que se exportan de una nación a otra, y cuando se estaban dando la rueda de prensa, eso fue en noviembre o diciembre del año pasado, una periodista, una mujer, le preguntó que si ellas se estaban juntando, estaban dando esta rueda de prensa juntas, porque eran mujeres las dos, por su edad, ¿verdad? Como que se juntaron a chismear o a compartir cosas de mujeres, y ella le preguntó que si ellos le hicieron esa misma pregunta cuando Barack Obama y John Key se reunieron. Eso fue, señores, un escándalo a nivel internacional. Y esta mujer, Jacinta Ardern, la primera ministra neozelandesa, es un espectáculo. En el 2018 fue reelecta ella para su segundo mandato. Y en el 2018, luego de la pakistaní, esta fue la primera mujer que, estando en el ejercicio del cargo, ¿verdad?, tuvo una hija, y ella fue la primera en tomar la licencia materna. Y después llevó a la niña ante la ONU y la presentó, tomando esto como ejemplo para decir: las mujeres podemos ser mujeres y podemos ser madres, podemos tener roles importantes en la sociedad y podemos desempeñar importantes funciones en el Estado, funciones administrativas, y también ser madres. Y hay que reconocer y brindar ese espacio a una mujer, porque a veces las mujeres que participamos en políticas, pues nos olvidamos de que somos madres, y en la competencia con los hombres queremos siempre esta parte dejarla atrás. A veces uno falta las actividades porque se enferma un niño o porque tiene algunas situaciones durante el embarazo o en cualquier asunto que se presente, y uno siempre tiene miedo de comunicarlo a sus compañeros, porque lo primero que surge, bueno, las mujeres son un lío. No son un lío, las mujeres damos la vida y tenemos diferentes roles, somos las principales cuidadoras. Y por eso nos ha costado mucho llegar hasta donde hoy hemos llegado. Y es por eso que hoy yo he decidido resaltar la historia del sufragio femenino, cómo pasó en el país, y revisar nuestra historia a propósito de las discusiones que se están suscitando sobre la ley de género y de las reservas electorales, de la reserva, porque las convenciones internas en los diferentes partidos políticos, ustedes saben que están próximas, se van a celebrar en octubre, y ya la gente está diciendo que mira, que si yo no estoy de acuerdo con las reservas, que si no estoy de acuerdo con las cuotas, que si no estoy de acuerdo con esto y con aquello. Y es importante siempre resaltar cómo fue que las mujeres pudimos obtener esa conquista, sobre todo en el país. Y en 1927 se creó el primer movimiento feminista, que fue el llamado Nosotras. Ahí también participó Abigail Mejías, y lo que se perseguía era, ¿verdad?, tener igualdad, respeto y apoyo
sobre todo igualdad en la Constitución de la República, y que las mujeres se apoyaran una a otra, una forma de promover, ¿verdad?, la sororidad, que es la hermandad entre mujeres, porque como las mujeres eran analfabetas, ¿verdad?, no tenían acceso a la educación igual que los hombres, que esta es uno de los logros que hemos tenido, la igualdad, sobre todo en el tema de la educación, pues las mujeres no sabían leer. Entonces los hombres decían que las mujeres que eran alfabetizadas y que tenían acceso a los libros y que tenían escuela, que la educación enfermaba a las mujeres. Oigan bien el planteamiento. Desde siempre los hombres han tratado de dividir a las mujeres y de acusarlas de los malos sociales. Desde que se quemaban a las brujas de Salem, se acusaba a las mujeres que cultivaban su conocimiento. Yo he dicho aquí varias veces que la primera científica y maestra del mundo fue Hipatia de Alejandría y fue asesinada a palos por una multitud porque a sus 40 años ella no se había casado, prefería enseñar y aprovechaba que su papá era director de una biblioteca para tener acceso a todo ese conocimiento. Pues estas maestras, porque Abigail Mejía era maestra, escritora, políglota, hablaba varios idiomas, se rodeó de otras que igual que ella eran mujeres cultas, que tenían acceso a la educación, que eran maestras, que de una manera u otra estaban conscientes de la lucha que tenían que llevar a cabo en el país para conseguir y lograr el reconocimiento de los derechos civiles de las mujeres dominicanas. Y se hizo un ensayo que se hizo en 1934, un voto de ensayo femenino, donde votaron más de 92,000 mujeres. Y se hizo el voto de ensayo porque Trujillo hábilmente, las mujeres que eran conservadoras, ¿verdad? Primero se dijo, no, las mujeres no pueden votar porque son analfabetas, no van a saber leer la boleta, entonces va a tener que acompañarla a un hombre que va a decidir por ellas. Y estas mujeres, que en su mayoría, he dicho, eran maestras, pues educaron a las mujeres en el país entero y le enseñaron a votar en un hecho sin precedente y las organizaron. Entonces eso sirvió como un voto de ensayo. Obviamente, la mayoría, ustedes saben, ¿verdad?, por quién votaron. En medio de una dictadura, pero no fue hasta que la Asamblea Nacional cambió la Constitución y en 1942, el 10 de enero, la Asamblea Revisora promulga la nueva Constitución y en mayo de ese mismo año, pues, votan por primera vez y desde entonces para siempre. El año pasado celebramos los 81 años del voto femenino del país. Algo que fue de mucha lucha y que muchas mujeres se integraron. Por eso digo que se debe promover la sororidad entre las mujeres del país. Por ejemplo, luego de este primer voto de ensayo se formó la Acción Feminista Dominicana, la AFD, que la dirigió Abigail Mejía, y más allá de esto también se promulgó el primer manifiesto feminista. El Listín Diario, que hay que resaltar, este medio fue el único que le dio la oportunidad a las mujeres de que ahí, ¿verdad?, publicaran este tipo de manifiesto, y ahí las mujeres se fueron educando y cada vez más conquistaron más espacios de poder en la República Dominicana, y el mismo contexto pasaba en el mundo, desde Clara Cundeamor en España, que logró que por primera vez las mujeres pudieran votar, y que su principal oponente en el Congreso por este debate fue Victoria Kent. Ella decía lo mismo, que las mujeres no podían votar porque eran muy conservadoras y que no iban a votar bueno, ¿verdad?, a favor de estas leyes que integraban mayores derechos para las mujeres mismas, o sea, que iban a votar en contra de sí mismas y que no estaban capacitadas para votar. Y bueno, ella, Clara Cundeamor, defendió que hay que defender el derecho aún en medio de la ignorancia. Entonces, esto hizo que obviamente su partido la tratara muy mal, porque perdió el partido de Clara Cundeamor y ella terminó exiliada en otro país. Pero hoy España agradece la participación política que tienen las mujeres, de ahí de todas las culturas que como nosotros hablamos español, todos los países que hablamos español, porque eso fue una gran influencia en todos los países de habla hispana. ¿Y por qué yo hablo de esto? Como les dije al principio, bueno, porque se avecina un proceso electoral y siempre surge la crítica de que porque la cuota de la mujer, porque las mujeres no pueden competir igual con todos los hombres. Y miren que yo nunca he sido beneficiada en una cuota, porque mi primer proceso electoral
fue a la presidencia de la Asociación de Estudiantes Universitarios de La Guayiga, ahí no hay cuotas, y la segunda fue a los 21 años como directora o alcaldesa del Distrito Municipal de La Guayiga, y como es una candidatura uninominal, pues ahí tampoco aplica la cuota. Y de ahí en adelante, pues hemos estado participando activamente en política, pero sí quiero decir que no es verdad que una mujer compite en igualdad con un hombre, sobre todo en este país. ¿Y por qué lo digo? Mire todavía cómo Nueva Zelanda y Finlandia, que fueron los primeros países en reconocer el voto femenino, todavía siguen enfrentando el sexismo. Imagínense aquí, en cada proceso electoral, sobre todo en las internas del partido, donde hay más choque entre mujeres, lo que ocurre. O sea, el poder adquisitivo de los hombres todavía en este país es mucho más que el de las mujeres. Incluso, aunque las mujeres estén más capacitadas, porque está demostrado que el 60% de las matrículas de las aulas son de mujeres y el 51% del sufragio es femenino en este país, de la matrícula electoral del país es femenino. Aún así, las mujeres siguen ganando menos en las posiciones laborales, siguen teniendo menos poder adquisitivo, y la violencia que existe en cada proceso electoral, violencia de todo tipo, evita que las mujeres puedan tener más acceso a las posiciones del poder del país por diferentes razones. Y por eso es importante esta cuota, que no es una cuota para la mujer, es una cuota de género. Porque así como existe un límite a la participación del hombre en una boleta, también existe para la mujer. O sea, la mujer no puede participar más de un 60%. Pero es importante que estos espacios queden protegidos para garantizar la participación de la mujer en política. Y no por ser mujer se merece una posición, pero sí hay muchas mujeres en este país con grande vocación de servicio y que cuando van a las posiciones públicas son ejemplos, que de no existir esta cuota no podrían hacerlo, porque no todas las mujeres tienen el poder adquisitivo, tienen los mecanismos, tienen la disposición de tiempo para participar en política de la misma manera que lo hacen los hombres. Y la misma protección partidaria tampoco. Señores, para finalizar, yo quiero decir que a mí me enorgullece pertenecer al Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué? Antiguo PRD. Nosotros en la actualidad hoy, como partido, tenemos más participación y más presencia de mujeres a propósito del acto que se celebró el pasado domingo en la Media Naranja, en la proclamación de Yadira Enrique como presidenta de las mujeres de la Federación de Mujeres Modernas. Nosotros tenemos 4 senadoras, pero 4 ejemplos de senadora: a Ginés Burnigal, a Farideh Raful, a Lía y a la senadora de Bauruco también, Melania Salvador. Tenemos 31 gobernadoras, 19 diputadas, 21 alcaldesas y decenas de directoras generales que están marcando la diferencia entre la política de antes y la política de ahora. Y esta oportunidad que tienen las mujeres en el PRM de hacer política y de ocupar posiciones de poder debe replicarse en todos los partidos del país y debe replicarse también en las empresas privadas, que todavía las mujeres, como dije anteriormente, aún teniendo un currículo mejor que el de los hombres, pues ganan menos. Aún desempeñando las mismas funciones que los hombres, ganan menos. Y por último, hacerle la salvedad que no solamente se lleven los restos de Abigail Mejía, que fue, como dije, la primera feminista dominicana, la propulsora del voto femenino y la que encabezó todos estos movimientos, sino que una de las calles principales de este país pues lleven su nombre, para que todo el que pase por ahí pregunte quién fue Abigail Mejía, y que en la educación dominicana se le dé más protagonismo a la participación de las mujeres y en las conquistas de las mujeres en la historia de nuestro país, en la lucha por los derechos civiles y sociales.